Buenas noches, buenos días, según el lugar donde te encuentres. El tema de hoy, demasiado importante para la salvación de tu alma, se llama nacer de nuevo. Jesucristo nos enseña que debemos nacer de nuevo de agua y del Espíritu. La gente está segura y se cree que por hacer sus obras, que por llevar esa vida solventada, que por la religión, que por ser muy piadoso en algunas cosas, pero no, necesita nacer de nuevo. Y el Señor Jesucristo nos enseña, pueden verificarlo en el libro de Juan, en el capítulo 3. Me voy a atrever a mostrarles ese capítulo 3 de Juan. Ahí estuvo Jesús y Nicodemo. El versículo 1 nos dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo y que era un principal entre los judíos. Se cuenta que Nicodemo hizo muchas obras con Jesús. Acuérdense en cuál es el que me diga un premio. ¿Qué obras hizo Nicodemo con Jesús? Por favor, un premio. Escríbame en los comentarios que le doy un premio sobre Nicodemo. Escríbame en los comentarios la principal obra que hizo Nicodemo con Jesús. En el versículo 2 me dice: este vino a Jesús de noche. Él vino de noche porque no quería ser visto por los demás, sus compañeros fariseos, sino fue de noche quería ser muy discreto. Dice en el versículo 2 que este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Eso nos dice el versículo 2 de Juan. Entonces Mateo le está dando la autoridad a Dios para que le enseñe como maestro por qué hace estas cosas. En el versículo 3, Jesús le respondió y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Importantísimo lo que le acaba de responder Jesús a Nicodemo. ¿Qué le dijo él? Que de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo contesta en el versículo 4: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús. En el versículo 5 responde Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Luego, la persona ya debe ser consciente, adulta, 12, 15 años, ¿cierto? Que entienda lo que está haciendo. ¿Que deben hacer qué? Que deben hacer de nuevo. ¿Que deben hacer de nuevo? Nos invita Jesús, nos explica que el que no naciere de nuevo de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y él nos dice en el versículo 6 de Juan: lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Ve? O sea que necesitamos nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Si estás comunicándome a mi correo, yo le explico más concretamente cómo puede usted llegar a nacer de nuevo de agua, para sumergirlo en agua y que reciba el Espíritu. En el capítulo 3 de Juan, en el versículo 7, inclusive le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo.
Y en el versículo 8 nos dice, Jesús, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vea cómo él está comparando ese aire con el Espíritu. Por eso es que necesitamos recibir el Espíritu Santo, necesitamos recibirlo, nacer de nuevo y ser conscientes de ese nuevo nacimiento para poder entrar en el reino de los cielos. Ser conscientes y ponerlo por obra, ¿cierto? Después del nacimiento debes empezar a ponerlo por obra todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el 9, Nicodemo le responde. En el versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le respondió. Jesús respondió y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Jesús le enfatiza a Nicodemo, que siendo un maestro entre los fariseos, ¿y cómo no sabe esto? En el 11, Jesús le dice en el versículo 11, de cierto te digo, que lo que no sabemos, en el 11 realmente lo repito para que lo tenga presente lo que Jesús le dice a Nicodemo. De cierto te digo, lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Sí, en el 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las cosas celestiales? Vea lo que le dice Jesús a Nicodemo, que si hoy él le enseña cosas terrenales y Nicodemo no cree, ¿cómo va a creer Nicodemo cosas celestiales? En el 13 Jesús le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y en el 14, en el versículo 14, y como le dice Jesús a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Hago un paréntesis. ¿Se acuerdan cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto y el que simplemente viera la serpiente ya era curado por la picadura de la serpiente? Entonces, y Jesús le recuerda a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, claro, para ser sanado, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vea, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, igual que cuando Moisés levantó la serpiente para ser salvo, ¿se acuerdan? Para que todo aquel que en él cree, o sea, ¿en quién? En Jesucristo. Creemos en Jesucristo, nacemos de nuevo de agua y del Espíritu y no nos debemos perder, seguir esa línea, seguir totalmente piadosos, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque, bueno, ya en el 16 cambia de tema, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces se cuenta que necesitamos nacer de nuevo, ¿cierto? No crea que usted ya es salvo. Necesitamos nacer de agua y del Espíritu y tener esa conciencia, tener esa certeza para que nosotros todos podamos llegar al reino de Dios, salvar nuestra alma. ¿Quiere usted salvar su alma? Debe nacer de nuevo. Lo invito a que se suscriba a mi canal y reciba muchas más orientaciones sobre este santo evangelio. Gracias.